Hola a todos, mi nombre es Pablo Rivera, soy sociólogo e investigador en materias de educación y tecnología. En este video presentación expondré algunas de nuestras conclusiones de un ejercicio bibliográfico que hemos desarrollado junto al doctor Jaime Marcuello de la Universidad de Zaragoza en relación al tipo de posicionamiento que tienen las tecnologías en la educación universitaria española. Particularmente hemos hecho un hincapié en el impacto de los entornos virtuales, entornos que tienden a ser creados para fundamentalmente complementar la formación presencial, pero que han tomado vuelo dado a la masificación de las universidades virtuales, por ejemplo, que usan estos entornos virtuales de aprendizaje o EVAs como campo, como centro de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por tanto, nos hemos propuesto en esta base constituyente, ¿no?, reflexiva de una investigación a nivel general que estamos desarrollando sobre el impacto de las tecnologías en el ámbito universitario, tanto presencial como semipresencial o no presencial. Hemos reflexionado, recogido algunos de los principales antecedentes sobre la temática y lo hemos situado también en un marco de análisis contemporáneo en el que creemos que prudentemente, sin la intención de solapar otros ejercicios similares, pudiese ayudarnos a situar el fenómeno en el marco social, ¿no? En este sentido, consideramos que hay dos componentes que han resultado clave en la asimilación y en la llegada, en esta dinámica de tecnologización de las universidades eh, en el marco contemporáneo, tanto en España como a nivel mundial, ¿no? Desde luego, sobre todo en la cultura occidental. Uno tiene que ver con esta desfase entre la territorial, por así decirlo, entre la llegada de la modernidad, sobre todo en territorios periféricos, y la emergencia de la posmodernidad, sobre todo en territorios que tienden a ser más desarrollados, ¿no? Esto ha traído consigo una resignificación constante territorial geográfica sobre la validación de las tecnologías. Es decir, mientras en sociedades donde la modernización vive un proceso de consolidación manifiesta, o sea, donde la modernización es el proyecto que organiza las sociedades, las tecnologías, al gozar de confianza como componente clave de este proceso de modernización, tienden a ser incorporadas de manera muy compulsiva, ¿no? Es decir, sin mucha reflexión. Al ser tecnología, al gozar de confianza, son incluidas y no son reflexionadas. Por otro lado, nos encontramos en territorios donde la modernidad se consolidó en décadas pasadas, ¿no?, sobre todo en la sociedad europea, en Estados Unidos, en Australia, y tienden a ser reflexionadas críticamente hoy en día. Por tanto, el proceso de asimilación de las tecnologías en materia educativa y sobre todo en la educación superior tiende a ser más reflexionado, más cuestionado y no tan compulsivo, ¿no? Bueno, la visión de Beck sobre la sociedad del riesgo, de Anthony Giddens, Latch y Beck también sobre la modernización reflexiva, tienden a ser componentes claves para poder conceptualizar adecuadamente estos fenómenos, ¿no? Por un lado hablamos de compulsión, cuando son actividades sociales o prácticas sociales que se dan dada la confianza que tienen los componentes en distintas materias, en materia en el ámbito de la sociedad de la información hablamos de la tecnología de manera compulsiva. Por lo tanto, el fenómeno de la compulsión tiende a darse en sociedades donde la modernidad aún goza de confianza, que tiende a ser también en espectros sociales situados en el ámbito periférico, ¿no? También la misma clasificación sobre modernidad y no modernidad, si lo situaríamos en lo periférico. Y prácticas, por ejemplo, como la congestión social, otro concepto usado por Beck y sobre todo por Giddens, ¿no?, en su análisis sobre la modernización, sobre la modernidad. Eh, Congestión cuando esta confianza compulsiva tiende a cuestionarse y ya no se valía. ¿Qué es lo que pasa? O lo que podría pasar, les repito, esto es un marco de aproximación sobre la temática en cuestión, lo que podría explicar un poco el fenómeno de la inserción de las TICs en determinados contextos desarrollados, ¿no? Un proceso
de inserción más lento porque es cuestionado, no tan rápido, no tan acelerado, porque como se da en sociedades donde no hay cuestionamiento. Vale, ese sería el primer componente central al que podríamos hacer referencia sobre este fenómeno, ¿no? de llegada de las TICs al ámbito de la educación y sobre todo en el caso de la educación superior y de la gestión del conocimiento. Un segundo componente tiene que ver con la transformación que vive el estudiantado. El estudiantado de décadas pasadas era un estudiante que comprendía o que aprendía una concepción educativa muy conductista o de tendencia más conductista, es decir, ir a la escuela, ir a la universidad a aprender. Y salvo reflexiones incluso, por ejemplo, como las que podíamos observar con Paulo Freire en la década de los 60, 70 y 80, en general, gran parte de la construcción educativa, por ejemplo, en las sociedades postdictadura latinoamericanas o en el mismo territorio español, se daba muy desde una lógica, ¿no?, compulsiva conductista, es decir, donde la relación pedagógica entre el docente y el estudiantado tendía o tenía una tendencia muy jerárquica, ¿no? Hoy en día, sobre todo en contextos críticos, posmodernos, como a los que hacía referencia en el punto anterior, hoy en día existe un estudiantado que, dada la masificación de las tecnologías y dada también la consolidación de la sociedad de la información y del informacionalismo, en términos de Castell, el estudiantado tiende a ser un agente activo, no solamente el universitario, también el estudiante primario y sobre todo el estudiante secundaria. Eh, Todo este fenómeno, por ejemplo, de la política de un ordenador por niño, ejecutada en España por 3 años, que se cercena en el año 2012, eh, muestra, por ejemplo, que el estudiantado de primaria y secundaria ya es un agente activo en su proceso de aprendizaje porque cuenta con saberes que ha podido asimilar en la sociedad red. Pero bueno, esa es otra materia de mucha relevancia, pero que no es el centro de la reflexión que estamos haciendo ahora, centrada en la educación superior, donde pasa un fenómeno bastante similar. El estudiantado también viene con saberes acumulados a lo largo de su formación en primaria y secundaria y de su formación y de su experiencia de vida personal, y también de haber estado situado en este cambio, ¿no?, de concepción entre la sociedad industrial y la sociedad informacional, y de nutrirse de distintos componentes tecnológicos, por ejemplo, y de dispositivos tecnológicos que permiten su socialización mucho más activa o su participación en contextos sociales de manera más dinámica. Por lo tanto, este estudiantado tiende a ser un agente más activo de los procesos formativos y que ya cuenta con saberes propios, y que en la misma línea de Freire estos saberes propios no deberían cercenarse, sino que deberían complementar el aprendizaje pedagógico que entregan las instituciones educativas. Un estudiantado que ha requerido o que para situarse, para permitir la ubicación, una ubicación adecuada del modelo educativo de las universidades en la sociedad de la información, ha llevado a que las instituciones se transformen y promuevan dinámicas más horizontales, ¿no?, de los procesos formativos, donde el estudiante cumple un rol activo y el profesorado también. El profesorado se tiende a transformar en un guía, en un facilitador, en la misma línea de Paloffi y Prat, por ejemplo, o de Valverde y Garrido, o de Margareff y Pareja, ¿no?, que sostienen evidentemente que el profesor debe resignificar su visión del estudiantado, debe resignificar, debe resignificar, perdón, su formación o su concepción como agente de aprendizaje, sin que esto implique que pierdan relevancia, ¿no? No es que el profesorado tiende a perder relevancia, sino que el modelo educativo tiende a darle más relevancia hoy en día al estudiantado. Un estudiantado que es capaz de cuestionar, consultar y que exige feedback, por ejemplo, en el profesorado. Un feedback a su cometido, un feedback a su proceso evaluativo, etc. El profesor entonces vive una interacción o promueve, o se promueve que exista una interacción entre profesorado y estudiantado que sea mucho más sistémico, más horizontal, más activo. Un estudiantado que también tiene la particularidad dentro de toda esta autonomía de la autorregulación de sus tiempos, ¿no? Que pueda dirigir, controlar, evaluar su forma de aprender, cuestionarla, por supuesto,
y que tenga un nivel de conciencia sobre sus procesos de aprendizaje, en la misma línea Margareff y pareja, bastante más activo, bastante más dinámico y bastante más consciente. En este marco que se da entre asociar la información en determinados contextos cuestionada, ¿no? En su proyecto de modernización, más postmoderna, es decir, donde no existe manifiesta compulsión hacia el uso de las tecnologías, sino que se da una emergente congestión y reflexión sobre el uso de las tecnologías. Las universidades entran en un campo y en un contexto donde deben dar cabida a esta nueva configuración del estudiantado y dejar de situarse en estos edificios tradicionales sacrales de conocimiento, ¿no? En la misma línea de Feito, por ejemplo, que denomina como, o que llama la atención al respecto de que los centros educativos dejan de ser estos centros sacrales, estos edificios estáticos, la misma línea de Area, ¿no? De ser centros de formación o de enseñanza conductual, a ser centros de interacción entre el estudiante con sus saberes, con sus aprendizajes, que son reforzados e impulsados por el profesorado y la comunidad educativa dentro de la universidad. Este tiende a ser el gran desafío que se da hoy en día en el campo universitario y que ha llevado a muchas universidades a situar su modelo educativo para reflexionar sobre cuál es el modelo a seguir en el tiempo, ¿no? Es como bueno, no es un fenómeno que esté ajeno a otras situaciones de cuestionamiento institucional que se puedan dar en las sociedades contemporáneas, ¿no? El desafío, por tanto, de la universidad hoy en día es dar acogida a un nuevo estudiantado más activo, más expansivo, más controlador, más evaluador de su proceso de aprendizaje y también de situar el uso de las tecnologías desde un punto de vista más crítico, más reflexivo y no tan compulsivo. Sin duda este es un desafío social, una demanda social y que consideramos que la institución universitaria debe dar cabida, debe ser receptiva en este sentido y desde luego dar soluciones como ente base de la construcción actual de la sociedad del conocimiento. Bueno, nada más, solamente agradecer la oportunidad de difusión. Se agradece que se le dé este uso a las TICs, un uso más reflexivo para plantear ideas y debatir. Muchas gracias y estamos en contacto.